Bueno, pues veo muchísimas asociaciones, muchas caras conocidas, Piedra y Cal, veo a alguien de pecuaria, profesores, no me quiero dejar a nadie atrás. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí. Vamos a acompañar a Antonio Rubio Vaquero en esta presentación. En mi mesa agradecer la presencia de nuestro alcalde Santiago por estar esta noche aquí en esta presentación. Antonio, que estaba un poquito nervioso, pero bueno, como si estuviésemos en casa, porque vas a contar algo que conoces muy bien. Y agradecer a los medios de comunicación que también están esta tarde acompañándonos para difundir este trabajo, Los Pedroches, comarca Batolito y minería. Tengo que agradecer el trabajo y el compromiso de don Antonio Rubio Vaquero por la elaboración de este cuadernito. Ingeniero técnico de minas, nacido en Pozoblanco, estudió en la Escuela de Belmez en los estudios de facultativo de minas y fábricas mineralúrgicas y metalúrgicas, llegando a ser director de Industrias Arsenicales Reunidas. Ha intervenido en varios proyectos de investigación del Instituto Geológico y Minero de España. Ha trabajado en los Altos Hornos de Vizcaya, en el Departamento de Investigación Minera, y hace unos meses nos presentó en el Ayuntamiento este proyecto para difundir muchas de las cosas que ha trabajado y hablar de la importancia de los pedroches en cuanto a la minería y a los minerales que desde nuestra zona se exportaban a distintos países del mundo, haciendo un estudio de las explotaciones en nuestra zona y de lo que nos va a hablar a continuación. Así que agradecer este trabajo de Antonio y sobre todo este trabajo divulgativo para que, además, él quiere que en todos los centros educativos pues tengan también este cuadernito y que conozcan un poco más, porque es nuestra historia, es de nuestra comarca y es de lo que él nos va a hablar ahora. Yo, antes de darle paso, sí quería hacerle alguna pregunta y, sobre todo, preguntarte, en principio, ¿cómo te surgió la idea de trabajar en las minas? Si tienes algún antecedente familiar o qué te impulsó a estudiarlo. Tradición minera en Pozoblanco muy poquísima. Así como en Alcaracejo, Villanueva del Duque, había facultativos de minas en aquellos entonces, como nos llamábamos. No por decenas, pero en Alcaracejo yo conocí 6, en Villanueva del Duque conocí a 3, en Villaralto había 1, pero por unas circunstancias un poco especiales. En Pozoblanco no había tradición de minas. Es más, si no se demuestra lo contrario, creo que soy el primer tarugo que estudió facultativo de minas. Luego, estando yo en segundo, empezó Antonio Cabrera Rojas, hijo de don Antonio Cabrera, pero como no le hizo falta, no ejerció y no se dio a conocer como tal ingeniero técnico de minas. Entonces era yo solo, y vino en una feria de Pozoblanco, vino el hijo del agente de la compañía de seguros donde trabajaba mi padre, que era de Peñarroya y estaba estudiando segundo de facultativo de minas, como nos llamábamos en aquel entonces. Y viendo que tenía yo tiempo libre y tal, empezó a explicarme, y me picó la curiosidad y me preparé el ingreso, que era bastante duro, y lo aprobé en septiembre, no en junio, porque no me dio tiempo, y así empezaron los 4 años de carrera. Pero en mi casa fue una odisea. Mi padre, el pobre, se subía por las paredes, porque estando en primero, una particularidad, estando a más de 40 kilómetros de la escuela de Belmez, solo teníamos obligación de asistir los sábados desde las 9 de la mañana a las 7 de la tarde. Entonces vino aquí la Caja Provincial de Ahorro y Félix Gómez, que era muy amigo de mi padre, me señaló de dedo para emplearme en la Caja Provincial. Y cuando le dije que quería empezar los estudios, que me tenía que dejar los sábados, en aquel entonces se trabajaban los sábados, me dijo que no. Mira, mi padre, ya digo, se subía por las paredes. Mi madre medio la convencí,
porque era uno de los peritajes en aquel entonces que más salidas tenía. No tenía que ser forzosamente minería. Eran fábricas mineralúrgicas y siderometalúrgicas. Más la construcción, más la topografía, en fin, había un campo tremendo. Entonces a mi madre me la convencí. Pero mi abuela, la pobrecita, dice: hijo, ¿tú te sabes dónde vas a meter? Mi abuela nació un día de Santa Catalina del 1875. Había vivido toda la transición por oídas, claro, de la revolución industrial y las huelgas tan tremendas, sobre todo los mineros del carbón. Y me dice: te voy a decir lo que dice el refrán. Dice: entre gitanos y primeros prefiero a los primeros. Mira, eso hoy en día no se puede decir, pero en aquel entonces sí, porque mi abuela tenía una idea de los mineros tremenda. Bueno, pues así empecé. Renuncié a mi puesto en la Caja Provincial de Ahorros y empecé a estudiar trabajando los seguros con mi padre hasta que terminé la carrera e hice las prácticas reglamentarias de 6 meses. Bueno, y cuando ya terminaste los estudios y empezaste no sé cuántos metros de profundidad, si lo pasabas mal, cuéntanos un poquito cómo era la experiencia de tu trabajo en la mina. No, la teoría de la carrera a mí me gustó y yo tengo espíritu aventurero. Entonces yo me metía por todos los agujeros donde se metían los mineros. Si ellos entraban, ¿por qué no iba a entrar yo? La profundidad de las Pueblas de San Miguel, donde hice las prácticas de fin de carrera, los 6 meses reglamentarios, solo bajé a 130 metros de profundidad. Y luego, cuando me llamó Industrias Arsenicales y para llevar la dirección de su trabajo y de la fundición, no hacíamos pozos más profundos de 30 metros porque los medios económicos no lo permitían. Luego, sin embargo, en la investigación minera sí he llegado a bajar a 340 metros. En las granjas de Torrehermosa, en una mina de plomo que explotó la Sociedad Minero-Metalúrgica Peñarroya, y por gusto el dueño, el que la explotaba, nos bajó a los geólogos y a mí, que vivíamos en Peñarroya, investigando el plomo y el zinc de la zona de Fuenteovejuna-Zuaga. Bueno, pues ahora ya sí, después un poco de hacerte estas preguntas, pues nada, ya te dejo que hables de tu libro, de lo que tú nos quieras hablar, lo que nos quieras contar y lo que pretendes con esta publicación que se ha hecho. Quisiera, con la mayor sinceridad del mundo, decir que he cogido, en cuanto al plomo, que no lo he trabajado yo, he cogido informes de otros compañeros y tal. Y del bimuto, sin embargo, es mutuo propio, la mayor parte. No tengo la suerte de escribir como han escrito ellos. Notaréis diferencias desde lo que transcribo a lo que he puesto yo. Alguien me aconsejó usar la inteligencia artificial para darle un carácter más bonito a mis párrafos, a mi narrativa. Pero no, mira, si la hago con inteligencia artificial, no la hace Antonio Rubio Vaquero. Entonces, yo preferí, salga mal, salga bien, es personal mía. Así que los fallos que veáis, los errores que encontréis, porque hay 3, pero no son productos de la imprenta, La imprenta se ha portado de maravilla. Son 3 errores que yo, en el último repaso que le di para ver si había ratas, no me percaté. Luego, a mi edad, ni tengo herramientas de dibujo, ni tengo mesas de dibujo, ni pantógrafo, ni Dios que lo fundó. Entonces, he hecho algunos planos de la situación de las minas y tal a mano alzada. Llevan errores, perdonadme, pero he querido hacerla como soy, que me recordéis como soy. El porqué de esta revista: en un descanso de cátedra, a la que asisto gracias a Manuel de Ahumada, una vez que murió Pepí, a lo primero nos conocíamos algunos de cara, otros no nos conocíamos de nada, y
lo lógico, presentarnos, decir dónde habíamos trabajado, en qué tal, y salió la conversación de las minas. Y una mujer, no me acuerdo quién era, dice, ¿minas en Pozo Blanco? Dice, pero si la mitad de Pozo Blanco no sabe que hay minas. Digo, mi cago en la... Total, Peñarroya muy orgullosa con su carbón, Almadén muy orgullosa con su mercurio, y el Valle de los Pedroches, que teníamos a ese soldado que ha sido la mejor mina de plomo del mundo, y a ese bismuto que es único en el mundo, filoniano, Hay América, Rusia y tal, hay muchos países que lo sacan como subproducto de otros minerales que tocan o que explotan. Pero bismuto filoniano con las características del valle, toda Europa, la conocida en aquel entonces, en 1910, que es cuando empezó a explotarse el bismuto de los Pedroches y ya empezó a sonar Europa, porque surtía casi el 80% de la producción mundial, que no se sabe que hubo minas aquí. Claro, las escombreras han desaparecido, los castilletes se van cayendo, el terreno se va arando, no, y la poca tradición de minas, y es una industria que es perecedera, porque todas las minas terminan por agotarse. Pues entonces empecé a tomar nota, a darle a la cabeza tal y cual, y ha salido esto. Espero que os guste. Hay 3 etapas de la comarca, no pongo mucho, extracto mucho, porque esto va dirigido más que nada a los jóvenes. Y si a los jóvenes les presento un libro de minas con muchísimos datos, ni los leen. He preferido hacer una revista muy extractada, muy sintetizada, con muchos dibujos, con muchas fotografías, alegre, y que entre por los ojos, porque entrando por los ojos creo que alguno lo leerá. Y entonces hay 3 etapas, una de la comarca, pero se ha escrito tantísimo de la comarca, en costumbre, yo tengo en casa 8 libros por lo menos, que he puesto cosas muy significativas y muy concretas. Luego tengo la minería del plomo, que me explayo bastante porque ha tenido tantísima repercusión y tantísima... La pena es que Peñarroya no puso la fundición en nuestra comarca, en Los Pedroches. No puso la fundición en Villanueva del Duque o Alcarracejo y se la llevó a Peñarroya, porque el carbón empezó antes que el plomo. Y luego sobre el bismuto sí me explayo un poco más, porque lo he trabajado. Lo he querido, lo he amado. Allí por donde he ido, he hablado de mi bismuto, tanto así que logré que en el 2003 saliese el bismuto cristalizado en la revista de minería del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas. Luego recibí un regalo de 150 euros porque gané, pero el bismuto me enorgullece y entonces me he explayado para que todos sepáis qué hubo en nuestra comarca. Ese ha sido el motivo principal de esta revista. Bien o mal, por lo menos cariño he puesto, rigor he puesto y honestidad. Si os gusta, lo celebraré, y si encontráis algún fallo, por favor, en fecha, en datos, en tal, decídmelo, porque así me sacáis de mi error y me ayudáis un poco a... Vamos a llevar unos ejemplares a la escuela de minas. No sé cuántos hijos de Pozo Blanco habrán estudiado minas, pero vamos a llevar algunos ejemplares a la escuela de minas para que si hay algún alumno interesado pudiera hacer su tesis en las minas de la comarca de Los Pedroches. Aquí han venido geólogos. Yo, cuando estaba con Industrias Arsenicales, con Marfani, no sé si os suena ese apellido, Francisco Marfani Vilarrasaú, dejó unas minas de este veneno que hay, de arsénico, dejó unas minas de arsénico porque ya no eran rentables en La Coruña y se vino para acá y junto con el Español de Crédito compraron las minas a los alemanes. Y
No sé qué te... No me acuerdo. ¿Por dónde iba? No digo que se me ha ido el santo al cielo, porque desde que las mujeres aprendisteis la segunda parte, no conviene decirlo. Porque una vez lo dije y me dijo una, dice, qué jodido tonto, ¿y por qué no te has ido con él y así me ahorraba el viaje? En fin, la revista está y espero que guste. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, darle las gracias a los medios de comunicación, una vez más, por estar aquí con nosotros. Creo que después de un día intenso también de muchas actividades y preparativos, en una semana importante para Pozo Blanco, pues que quieran estar aquí con nosotros y bueno, puedan trasladar esta presentación del libro, revista, que hoy venimos aquí a presentar en la Biblioteca Municipal. Pues agradecemos que las personas que nos estén viendo y siguiendo pues lo puedan hacer también a través de los diferentes medios. Por supuesto, darle las gracias a todos ustedes que han tenido a bien venir aquí a esta presentación, que no saben cuánto bien hacen acompañando a Antonio Rubio en esta ilusionante presentación de su revista, una revista que es un sueño hecho realidad y que durante muchos años pues lleva ilusionándose, luchando y sobre todo sacando del corazón y de sus recuerdos muchísimas cosas que ha querido plasmar en esta propia revista. Así que gracias de verdad de corazón por acompañarle, porque de verdad que lo hace muy feliz a él especialmente, llenando esta sala de la propia Biblioteca Municipal de Pozo Blanco. Me gustaría dar en primer lugar las gracias también a mi compañera Marisa Sánchez, como concejala de Cultura, también de Biblioteca, porque desde el primer momento, siempre que viene cualquier persona relacionada con la biblioteca y sobre todo con el ámbito cultural y patrimonial, pues siempre intentamos abrirle las puertas para que se sientan a gusto, para que estén en su casa y sobre todo para que les brindemos todas las oportunidades que necesitan y que se merecen, pues para darle todo el apoyo necesario para poder sacar adelante, pues como decía, estos sueños importantes que hoy también viene a presentarnos Antonio. Gracias, Marisa, por el trabajo, por el esfuerzo y por la labor también divulgativa y también de la edición de esta revista libro desde el Ayuntamiento de Pozo Blanco, que si no hubiera sido gracias al Ayuntamiento y a, por supuesto, toda esa recuerdos, memoria y todo lo que nos ha plasmado y muchas cosas que están en la revista de Antonio, pues no sería posible. Y por supuesto a nuestro protagonista, a Antonio, que yo me gustaría decir dos cosas principalmente como pilares de esta presentación. La primera, que yo creo que vino a tocar de las puertas y sobre todo a una persona como la que os habla, que no sé si lo sabía o no, pero actualmente, luego ya a medida que lo hemos ido conociendo, pues lo ha puesto en conocimiento y tengo aquí una fotografía de la misma. Mi familia durante los últimos 25 años, pues afortunadamente tenemos una explotación ganadera justo y concretamente en una de las minas más importantes también de Los Pedroches, las minas del Rosalejo. Yo creo que por ahí vino también Antonio, dentro de sus conocimientos, a tocar el lado más sensible también del corazón del alcalde, poniendo también algunos de los sentimientos y emociones que también pues tocan a nivel familiar y que por supuesto con sus conocimientos pues me fue familiarizando pues con esas minas, poniendo en conocimiento tanto las profundidades que pueden tener, la fundación de las mismas, el origen y sobre todo tantas y tantas personas que en su día pues fueron tan importantes a nivel laboral en las propias minas, no solamente la del Rosalejo, sino en muchas otras que existían de plomo, de bismuto, también en la comarca de Los Pedroches. Y luego por otro lado creo que ha sido fundamental en el que nosotros hemos decidido pues abrirle el camino más que merecido. Es la ilusión que ha presentado desde el primer día. Yo creo que muy pocas personas como Antonio han venido al Ayuntamiento de Pozo Blanco a traer su escrito, sus dibujos, hacerlo de una revista pues que sea no solo divulgativa, sino que también sea muy cercana y que pueda llegar a cualquier persona, desde los más mayores y especialmente también a los más jóvenes, que su intención también en esta edición de un número importante de libros, 1000 ejemplares, que hemos podido editar también junto a Antonio del Ayuntamiento de Pozo Blanco y que puedan llegar a nuestros más jóvenes. Creo que es fundamental que nuestro legado no se pierda,
que parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio, está en las minas, bueno, en la extracción de los minerales, y que aquí fue fundamental también, que generó muchos puestos de trabajo durante muchos años, y creo que eso también no se puede perder, Antonio. Te damos nuestra más sincera enhorabuena, no solamente por la formación en la ingeniería que nos ha trasladado en su biografía Marisa, sino que también, y aquí tenemos gran parte también de un colectivo muy importante para Pozoblanco, como es Piedra y Cal, y que siempre defienden y apuesta por la conservación y el mantenimiento de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestro pasado, también de nuestro patrimonio, para intentar ponerlo en valor en el presente y poder trasladarlo a nuestras generaciones futuras. Creo que por eso también ha sido fundamental la ilusión que venía presentando Antonio, una persona que recientemente ha cumplido los 60 años, Antonio, y venía como un joven, con 50 y largos, como un joven de 18 años. Y yo creo que eso es fundamental en la vida, cuando alguien le pone ilusión, le pone corazón y le pone pasión en lo que hace. Y yo creo que estando simplemente un minuto con él, pues ya nos convenció, y creo que merece la pena también pues ayudarle y apoyarlo y poder sacar adelante pues esta revista, que esperemos y confiamos en que no solamente le pueda gustar a todos ustedes, que recuerden muchas cosas de su pasado, y especialmente, como decía, pues pueda llegar también a muchísimos centros escolares, no solo de Pozoblanco, sino de nuestra comarca, para que nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas pues conozcan nuestro pasado, y sobre todo pues conozcan la realidad y tantos sueños también que en esas fechas pues se pudieron conseguir en toda y cada una de las minas, y de muchas cosas bonitas que tiene nuestra historia. Por tanto, enhorabuena, Antonio, por este trabajo. Sinceramente, nuestra felicitación por cómo lo has hecho durante estos últimos meses. Espero de verdad que todas las personas que tengan la suerte de poder leer esta revista no solo conozcan algunos detalles importantes de nuestra historia, sino que también creo que es fundamental que pongamos en valor tantas cosas buenas que tiene Pozoblanco, que tiene Los Pedroches, y que sobre todo consintamos entre todos pues pasarle este legado a nuestras generaciones futuras. Así que, Antonio, estamos, como siempre, a entera disposición suya, por supuesto, desde la Concejalía de Cultura, también a todos ustedes, y abiertos también a cualquier duda o consulta, que no solamente los medios de comunicación, sino todas las personas, el público en general que estáis acompañándonos, pues cualquier consulta o duda que le podáis hacer o pregunta a Antonio, pues estará especialmente él encantado de poderle responder y atender. Así que gracias a todos por la asistencia. Insisto, enhorabuena por el trabajo, gracias, Antonio, y sobre todo por contagiarnos también de esa ilusión, de esa esperanza y de esa alegría que muchas veces nos hace falta a todos en la vida, ¿no? Que cuando uno tiene dificultades, para intentar salir adelante, esos días de alegría y personas que te rodeen contagiándola, pues creo que son muy positivas a nuestro lado. Así que gracias de nuevo y muy buenas noches a todos. Gracias. Hay un detalle que se me ha pasado por los nervios, no por otra cosa. Sabéis que tanto Peñarroya como Almadín cuentan con unos museos mineros fabulosos. Cuando empecé con Industrias Arsenicales, Pedro se ha cortado, ¿no? O le da un... Pedro López, Martín Toledano, me llamó y me dijo que a la vez que visitaba las minas y andaba por el campo, que si me comprometía a ir haciendo una colección de minerales en el recién creado Círculo de Bellas Artes. Efectivamente empecé, no me gustó la idea, me hizo unas estanterías, me hizo unas mesas y tal, empecé. Incluso cuando me trasladé a Peñarroya con el Instituto Geológico y Minero a la zona de Fuentevejuna, Zuaga, aquí estaba yo solo, de técnico, pero allí había 3 ingenieros, 3 geólogos, y íbamos a estar 3 facultativos de minas, pero el proyecto se quedó solo en un facultativo de minas. Quiero decir que con ellos aprendí muchísimo, y muchísimos tipos de rocas distintas que en el valle no había. Entonces empecé a hacer la colección de minerales, pero luego ya desde Peñarroya me trasladé a Salamanca, y ya desde tan lejos y tal no pude. Una cosa sobre el batolito, que es el gran desconocido de la mayoría de la gente. El geólogo alemán lo plasma de maravilla en los 6 dibujos que vienen en la revista.
Él lo pinta plano, pero imaginaros el volcán de La Palma, pero en gigante y con una masa incandescente, pero menos fluida que el volcán, y que viene de abajo con una fuerza descomunal. Y el Valle de los Pedroches, o la comarca de los Pedroches, que era plana por rocas sedimentarias, la fue levantando, y las sierras que hay en Santofemia, las sierras que hay en Fuencaliente, la sierra, el Puerto Calatraveño, la Morra, la Atalaya, todo eso es producto de la fuerza que trajo el granito al levantar la pizarra que constituía el Valle de los Pedroches. Este granito enfrió más lentamente que, por ejemplo, la Sierra de Madrid. La Sierra de Madrid tiene un granito de primera calidad y este solo tiene zonas de primera calidad y pocas. Claro, lo datan con 280 y 300 años, millones de antigüedad. En 300 millones de años de antigüedad no sabemos cómo era el granito, pero la erosión en ese tiempo ha sido tremenda. De ahí que el granito que nosotros vemos en el Valle de los Pedroches tenga sus ondulaciones, tenga sus valles, tenga sus zonas de tosco, tenga su afloramiento. Gracias a eso ha habido pequeñas canteras de las que se ha surtido Pozo Blanco y los pueblos de los Pedroches para hacer las casas y las calles. Del granito que cristalizó más rápido y cogió dureza. Pero hay otras zonas que son de tosco, producto de la erosión, y que nos sorprenderá, pero almacena una cantidad de agua tremenda. Si en esta sequía que padecimos hace unos años llega a haber 2 pozos de 100 metros de profundidad en zonas muy concretas de este tosco que le llamamos, yo os aseguro que el ganado no tiene que abastecerse con cisternas. Bueno, así fue el granito de los Pedroches. Luego empezaron las encinas en los 300 millones de años. Imaginaros todo lo que pudo ocurrir con este granito. Este granito, al venir de abajo con tanta fuerza y rajar las pizarras como las rajó, produjo ciertas grietas que luego, con otros materiales metalíferos, se rellenaron, y de ahí vienen las minas tanto de plomo, de bismuto y de cobre. El estaño venía disuelto con la masa del granito, y entonces la erosión lo fue depositando en los sitios más bajos, y ha habido pequeños lavaderos en el valle de estaño, pero los placeres eran pequeños. Sin embargo, plomo, bismuto y cobre, de maravilla. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere alguna aclaración o quiere alguna observación en concreto. Antonio, yo te quiero hacer dos preguntas. La primera, ¿no hay wolframio? ¿No hay aquí en esta zona? ¿Wolframio? Sí, pero poco. El Valle de los Pedroches tiene, no exagero si os digo, 20 minerales distintos, pero desgraciadamente en poca cantidad. El wolfram que más se explotó, sobre todo en las 2 guerras mundiales, que es cuando el precio se disparó y entró en España dinero inglés y alemán a mansalva. Lo que pasa que aquí había poco y sonó poco, pero donde más ha habido es en el cerro del vidrio de Cardeña. En Villaralto hubo un poco, algún filoncillo se encontró, pero en el cerro de vidrio de Cardeña hay cientos de filoncillos muy pequeños, pero que tenían su poco wolfram, y efectivamente lo explotaron y lo vendían. Pero desgraciadamente tenemos muchísimo, pero poca cantidad. Otra pregunta que te hago, Antonio. ¿Qué papel juegan aquí los alemanes, a partir, si lo conoces, los alemanes en el negocio minero, a partir del año 39? Porque los alemanes vienen aquí precisamente por el wolfram, el 39, porque como tú ya sabes,
es un mineral que se utiliza con fines militares. Militares, exacto. Y luego después tenemos ahí ese lavadero. Esto no ha hecho mención a alemanes, pero yo creo que los alemanes jugaron aquí un papel muy importante, si acaso en la etapa anterior a la que tú te incorporaste posiblemente a Justo en la etapa anterior. Si conoces algo, un tema que me interesa mucho, porque yo conozco algo por la tradición familiar de mi mujer, está aquí porque está ensayando la jota, y está en estos sitios. Hombre, el abuelo de su mujer encontró uno de los mejores, el tercer filón en importancia de bismuto de los Pedroches. En 10 años, vendiendo el mineral que sacaba, con 20, en la revista viene, con 20 hombres y prácticamente sin maquinaria, cogió casi 3,5 millones de pesetas en aquellos tiempos. Y los alemanes, en la revista, dentro del apartado de curiosidades y anécdotas, explico lo que mi jefe Marfani me contó de los alemanes. Los alemanes vinieron a España no solo al Valle de los Pedroches, vinieron a otras industrias en otras zonas, porque Hitler depositó en el Banco de España antes de la guerra una cantidad muy importante de dinero. Entonces nuestro jefecillo, o como cada uno quiera llamarle, Franco, le exigió que si no lo necesitaba, se lo tenía que gastar en España. Entonces, una de las cosas que le interesó, como en aquel entonces se consumía bastante bismuto y sabían que aquí lo había, porque aquí vinieron geólogos alemanes, canadienses, holandeses, indonesios, que el geólogo indonesio precisamente está en mi boda con su mujer en una foto con los amigos. Hicimos buena amistad. Pues entonces los alemanes sabían que había aquí bismuto y vinieron con un capital fijo. Tuvieron la suerte de que la espuela de San Miguel en Villanueva seguía respondiendo de maravilla. En Dolores pegaron un minazo tremendo por un filón que no se conocía, y luego en la mina de San Francisco Ruzo y en otras de menor importancia sacaron mucho bismuto, pero como no querían estar demasiado tiempo, todo, absolutamente todo, vehículos, tornillería, bombas, tuberías, compresores, grupos electrógenos, todo lo importaron de Alemania para consumir pronto el dinero. De ahí que duraran tan pocos años y a la vez sacaran tanto bismuto. Ese fue el venir los alemanes a nuestro pueblo. Emplearon a mucha gente, y dieron mucho trabajo. Manuel Fernández Aranda y Antonio Yerber de la bicicleta empezaron a vender bicicletas, porque en la fundición, además de la fundición, había lavaderos y estaban los talleres, estaba el laboratorio, estaban las oficinas y estaba todo en la dehesa. Pues empezaron a vender bicicletas en aquello que los muchachos nos quedábamos atontados viendo las filas de bicicletas por la carretera de tierra en aquel entonces. Y así fue la historia de los alemanes a grandes rasgos aquí en Pozo Blanco. Ya sabéis que algunos vivían en el hotel y otros vivían en casas alquiladas en la calle La Feria, con aquellos Unimog raros, aquellos vehículos raros que traían de transporte. Luego trajeron 4 Land Rover, que el que yo usé, porque Marfani se quedó con uno de los 4. Fijaros que tenía la matrícula, los 4 estaban matriculados en Madrid en números consecutivos, y el que nosotros usábamos era el 1, 2, 3, 2, 3, 4. Empezaron en el 1, 2, 3, 2, 3, 0 y llegaron hasta el 6 con los 6 Land Rover importados de Inglaterra, legítimos ingleses. Luego montaron mucha maquinaria de machaqueo, de trituración, hicieron pruebas de lisiviación en la dehesa. Hicieron un buen trabajo. Lo que pasa es que las ganancias, tanto en esto como en Peñarroya, como en el cobre con los vascos, se iban de nuestra zona.
y de ahí que no se notaran tanto. Villanueva del Duque llegó a tener 9.000 habitantes. El poblado minero del Soldado, 2.000 habitantes. Tenía cuarteles, escuelas, hospitales, economato, panadería, que por cierto, pongo en la revista que mi padre es mi padre porque mi abuelo era el maestro panadero en el Soldado, en la panadería. La harina la llevaba de aquí Doroteo Amor, de la panificadora Santana, y al conocerlo y tal, hicieron amistad y se lo trajo aquí para la panadería Santana, que estaba en Villanueva, en la carretera de Villanueva de Córdoba. Y gracias a eso, mi padre vino a Pozo Blanco con 8 años, entró en la panadería con mi abuelo, y siendo panadero conoció a mi mujer, y ahí empezó toda la cosa. Madre, ¿no? Y con eso llegaron a tener los 11 hijos. Hombre, luego mi padre tuvo la suerte de que vinieron buscando un agente de seguro de una compañía catalana, pero la central en aquel entonces estaba en Madrid. Pues bueno, nombraron a mi padre, empezó con su bicicleta y tal, haciendo seguro en Pozo Blanco y en los pueblos de los alrededores, sobre todo en verano, asegurando las cosechas del pedrisco y del incendio y tal, y fue subiendo, lo hicieron inspector y gracias a Dios terminó como jefe de un departamento, con la categoría de jefe de departamento, pero sin salir de Pozo Blanco. Y de ahí que mi padre hiciera seguro, yo hiciera seguro hasta que terminé la carrera, mi hermano Luis y ahora su hijo Luis, llevamos ya 4 generaciones empleados en la misma compañía de seguro. Bueno, unas se solapan con otras, pero bueno, en el mismo sitio. ¿Una cosa más? ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Sí. Tengo entendido que en Cardeña había minas de uranio, ¿es verdad eso? Sí, hubo un poco. La Junta de Energía Nuclear, con residencia aquí en Pozo Blanco, investigó, hizo pruebas en todo el valle con los métodos de resistividad y otros que ellos tenían. Y es verdad que cerca de Cardeña, en la revista lo pongo, y el sitio y el paraje, encontraron uranio, pero también en poca cantidad. Y resulta que fue un rebote del yacimiento grande que había en Andújar. Circunstancias de la naturaleza y de la geología, pero sí hubo en Cardeña uranio. ¿Sí? En Doctor estaño, lavaderos de estaño, en Santofemia plomo, en Belalcázar plomo, y bueno, ya el campo filoniano de Villanueva de Córdoba, Carceo, eso es ya para quitarse el sombrero. Decir que la mina Soldado llegó a mandar en el mundo en el precio del plomo, ya tenía que producir. De hecho, del año 1850 a 1920, si mal no recuerdo, se produjeron 31 millones de toneladas en el mundo de mineral de plomo, y mucho de ese fue de la mina Soldado. Es que eso fue lo nunca visto. Incluso en los libros de mineralogía figura el Soldado como mina ejemplo, por su bondad, por su gran filón, por su profundidad. Tiene más de 600 metros, que ya decir, cada 100 metros sube 1 grado la temperatura y cada 10 metros una atmósfera. De ahí que los mineros los vemos en las películas y tal sin camisa, porque es que se sudaba bastante. Y fijaros cómo es la cosa, que en la mina más honda del mundo, en Sudáfrica, tiene 4.000 metros de profundidad, es la de oro, y tiene tantos metros de galería, dicen, como el metro de Nueva York. Y entonces, para que los mineros puedan recibir un poco el aire, porque allí por medios propios no llega. Aquí en las minas que teníamos nosotros, cada 50 metros se hacía una calderilla a la superficie
y luego cada 50 metros de galería se hacía otra que comunicaba con esa, y entonces el aire circulaba bien. Pero allí, para que puedan respirar, meten el aire forzado a través de unas cámaras con mucho hielo, para que se enfríe y pueda llegar abajo y enfríe también a la roca, porque la roca a 4.000 metros ya tiene 70 grados de profundidad, de temperatura. O sea, es que la minería es un mundo que los que lo conocemos y los que hemos estado metidos en eso, es precioso, arriesgado, pero muy bonito. Otra cosa es el carbón, ¿eh? Yo al carbón he bajado de visita y lo he investigado, pero en superficie, no en el interior. Bueno, Esa es la historia en parte de la revista. Pues nada, si no hay ninguna cuestión más, creo que hemos aprendido bastantes cosas en esta lección que nos has dado esta noche. Nada, animar a seguir leyéndolo y bueno, pues te tenemos cerquita también para cualquier cuestión o cualquier duda que se nos ocurra. Así que darte de nuevo la enhorabuena y muchísimas gracias. Y gracias.